método de separación físico, ¿sí? Un método de separación de soluciones líquida-líquida. Ahora bien, destilación fraccionada, como el nombre lo dice, es una destilación por fracciones. Y eso me ayuda más o menos a guiarme en lo que dice en este caso destilación fraccionada del petróleo, es que yo obtengo del petróleo cada uno de sus derivados, ¿sí? De seguro desde la escuela nosotros hemos escuchado, hemos aprendido cuáles son los derivados del petróleo, que son la gasolina, tenemos el gas, gasolina, diésel, ¿qué más? El aceite, el alquitrán, etcétera. Entonces, a eso nos referimos entonces con destilación fraccionada del petróleo, a la obtención de los derivados del petróleo por destilación a diferentes puntos de ebullición, porque en sí destilación es separar un componente líquido de una muestra o de una muestra líquida, tomando en cuenta su punto de ebullición, del que tenga menor punto de ebullición para poder separarlo de la solución en la que inicialmente está. Ahora bien, destilación fraccionada del petróleo, entonces vamos a obtener los derivados del petróleo a las diferentes temperaturas, a los diferentes puntos de ebullición que poseen cada uno de estos derivados. Bien, entonces en cuanto al desarrollo de la experiencia lo vamos a ver directamente acá, con esta imagen. ¿Sí? Bien, por este lado, ¿sí? Yo puedo ver un yacimiento, ¿sí? Se dibuja aquí un yacimiento. Entonces los yacimientos pueden ser tanto en una zona terrestre como en alguna parte del mar. Entonces el petróleo se encuentra en ambos tipos de terreno. ¿Qué es lo que se hace? En la industria petrolera se extrae este crudo de petróleo, ¿sí? Se los almacena y este petróleo crudo es sometido a un tratamiento térmico, ¿sí? Y este tratamiento térmico se lo realiza con el objetivo de obtener cada uno de sus derivados, porque en sí petróleo crudo prácticamente no se utiliza. Lo que se utilizan son sus derivados. Entonces se separa cada uno de ellos y cada uno de ellos va a estar destinado a diferentes áreas. Es como decir, el petróleo es como decir, es una mezcla de todo lo que vemos nosotros: gasolina, nafta, parafina, diésel, alquitrán, aceite de lubricación, etcétera. Todo eso está mezclado y conforma el petróleo, vamos a decir así. Bien, entonces acá, como nosotros vemos, tenemos un tanque y este petróleo crudo va a pasar a un calentamiento, ¿sí? Va a ser sometido a un caldero, donde este caldero que va a calentar el petróleo a elevadas temperaturas va a estar conectado a una torre de destilación, ¿sí? Y esta torre de destilación, de seguro muchos ya de nosotros lo hemos visto, al menos en nuestro país hemos visto estas torres de destilación. Enseguida les voy a mostrar algunas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Cuando el petróleo crudo ingresa al caldero y es calentado a elevadas temperaturas, luego ese petróleo es llevado a la torre de fraccionamiento, ¿sí? A la torre de destilación. Esta torre tiene diferentes partes, es como, por así decir, está dividido en diferentes pisos, ¿sí? Tiene el piso inferior, ya el piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, etc. Entonces, como en este caso el petróleo sale bastante caliente, y como esta torre tiene un espacio, ¿sí? Tienen pisos, vamos a decir así, pero por donde puede circular todos los componentes del petróleo. Entonces en cada piso de la torre se va desplazando cada uno de los componentes que se obtienen del petróleo. Y por ejemplo, el primer compuesto que se obtiene en la destilación del petróleo, en la parte inferior de la torre vamos a tener nosotros lo que es el alquitrán. Básicamente el alquitrán es uno de los últimos compuestos o de los compuestos más pesados que se obtiene a partir del petróleo,
ya nosotros de seguro hemos visto el alquitrán, que es como una goma negra y que se lo utiliza para el asfaltado. Entonces, el alquitrán proviene del petróleo y ese alquitrán, como es más pesado, entonces se queda casi al final de la torre, en la parte inferior de la torre. Los derivados van a ir obteniéndose por diferencias también de peso. Los componentes más pesados van a estar en la parte inferior y ya van haciéndose livianos conforme vamos subiendo en la torre. El gas de petróleo es el compuesto más liviano que vamos a obtener. En la parte superior se obtiene el compuesto más liviano y así vamos aumentando poco a poco el peso mientras vamos bajando por la torre. Ya la gasolina es más pesada, químicamente hablando, es más pesada que el gas de petróleo. La nafta es un poquito más pesado que la gasolina, la parafina más pesado que la naftalina, que la nafta, el diésel más pesado que la parafina, que la nafta, que la gasolina. Entonces, mientras vamos bajando en los niveles de la torre, los compuestos químicamente son más pesados. Por eso es que se encuentran a elevadas temperaturas para ebullir. Cuando nosotros tenemos un compuesto que molecularmente es pesado, esto va a tender a que el punto de ebullición de esta sustancia sea mucho mayor. Pero si tenemos un compuesto que químicamente en la parte molecular es liviano, o sea, no pesa mucho, entonces tiende a tener su punto de ebullición menor. Bien, entonces, a ver, voy a buscar un ejemplo. Denme unos segunditos. A ver. Estoy buscando un ejemplo. Ya. Y siempre hay, ¿cómo les puedo explicar? Hay siempre excepciones en esta regla. Por ejemplo, en el caso del agua y el etanol, cuando nosotros destilamos esta solución alcohólica, ¿qué es lo que vamos a destilar? ¿El alcohol o el agua? ¿Cuál tiene menor punto de ebullición? El alcohol. El alcohol. El alcohol, muy bien, pero ¿cuál es pesado entre el agua y el etanol? ¿Cuál es más pesado? El agua, creo. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Cuál es más El agua. Bien, el etanol es más pesado que el agua. Sin embargo, el etanol tiene un punto de ebullición menor al punto de ebullición del agua. Entonces, no es una regla que se tiene que seguir estrictamente. Existen variaciones. Entonces, esta regla de que a mayor peso molecular, mayor punto de ebullición, la vamos a aplicar solo para compuestos orgánicos, ¿sí? Tomen en cuenta eso. Esta regla de que a mayor masa molecular, mayor punto de ebullición, vamos a aplicarlo solo para compuestos orgánicos, ¿ok? Compuestos orgánicos, bueno, ya sabemos, de seguro son aquellos que poseen carbono, hidrógeno y oxígeno en su estructura química, sobre todo el carbono. Bien, entonces como estamos en química orgánica y el petróleo es un compuesto orgánico, básicamente todos los derivados del petróleo están conformados por carbono, o más claramente dicho, por cadenas carbonadas. Bien, entonces los compuestos más pesados, repito, se depositan en la parte inferior y mientras los compuestos van siendo más livianos se van depositando en la parte superior, o al revés. En la parte superior está el compuesto más liviano y mientras vamos obteniendo los diferentes compuestos a mayor peso molecular, mayor punto de ebullición, y vamos descendiendo porque mientras vayamos en un orden descendiente la temperatura va a ser mayor, ¿sí? Mientras se expande, poco a poco va bajando la temperatura, por eso hay estas variaciones de temperatura.
En la parte inferior está la parte más caliente, ya mientras se van expandiendo los gases, ya las temperaturas van siendo menores. Y eso también, de ahí mismo se obtienen estos derivados debido a su peso molecular, que va de la forma descendiente, en la parte inferior los compuestos más pesados y hacia arriba los compuestos más livianos. Ahora les voy a mostrar una foto de lo que es una torre de destilación. Aquí está. Con seguridad muchos de nosotros hemos visto estas torres, quizás cuando estábamos yendo en algún viaje, hemos visto por las ventanas en algún lugar este tipo de yacimientos, estos tipos de construcciones. Cuando ustedes vean una construcción más o menos de este tipo, entonces estas son las famosas torres de destilación. Aquí claramente puedo ver lo siguiente. Miren, aquí tengo lo que vendría a ser la parte de fraccionamiento. La torre, y si observan, tiene diferentes platos. Tienen como unas pequeñas rayitas ahí, que esos vamos a tomarlo como si fueran platos. Y aquí en la parte ya superior, voy a poner de otro color. Un momento. Ya aquí en la parte superior, si ustedes observan, hay como una tubería que direcciona, por lo visto, un flujo hacia la parte inferior. Entonces, ahí mismo en esta torre se agarra el gas y se succiona, o no es que se succione, quizás por la presión del calor que hay dentro de esta torre, este gas va a querer escapar. Sí o sí un gas tiende a ir en contra de la gravedad, pero en este caso no le damos salida y direccionamos este gas hacia la parte inferior, y con seguridad este gas se va a desplazar solo hacia la parte inferior, y ya este gas va a ser sometido a una compresión para poder almacenarlo. Aquí tengo una imagen más clara. O acá, por ejemplo, miren, voy a borrar esta marca que hice. Bien, acá en la parte, bueno, básicamente aquí lo que estamos viendo es lo mismo, ¿no?, que vimos hace rato, pero solo ya con unos tubos conectores. Tenemos acá el petróleo crudo. El petróleo crudo pasa por un calentador, y la parte más caliente, que está en la parte inferior, se queda ahí van a quedar los compuestos más pesados, y mientras se va expandiendo todos estos derivados del petróleo, va reduciéndose la temperatura, y en cada espacio se van obteniendo diferentes derivados del petróleo. En la parte superior, por ejemplo, que ya es la parte más fría, se obtienen los gases de petróleo, quizás puede ser metano, etano, propano, y estos se los extraen, con seguridad se los comprimen, ¿sí?, y son ya llevados a otras áreas para su posterior tratamiento. Por ejemplo, las garrafas obviamente es gas, ¿sí?, pero seguro nosotros alguna vez hemos movido una garrafa y sentimos que está como que un líquido adentro. En realidad el gas ha sido comprimido, ¿sí?, porque si nosotros almacenamos en una garrafa solo gas, eso se va a acabar rápido y no me va a durar mucho tiempo la garrafa. Y entonces se lleva una compresión en este gas y se almacenan en garrafas, y ya por eso sentimos de una forma líquida. Por la presión a la que ha sido sometida, el gas se ha visto forzoso a estar en estado líquido, pero quiere estar sí o sí en estado gaseoso. Entonces por eso hay veces cuando lamentablemente explotan las garrafas, destruyen, incluso puede ser casas enteras, porque la presión que hay adentro es elevada, y alguna pequeña mala manipulación y esta garrafa puede explotar y destruir casi todo un hogar. Bien, entonces
los gases que se obtienen en la parte superior pasan a ser tratados, con seguridad a ser comprimidos, y ya mientras vamos descendiendo en la torre ya tenemos aquí bencinas, gasolina, luego queroseno, nafta, combustible diésel, y al final, por ejemplo, dice a más de 370 grados centígrados se obtienen aceites muy pesados, asfalto, o de seguro han debido escuchar, ¿no? Cemento asfáltico, de seguro. Eso se hace con ya el residuo pesado que se obtiene del petróleo. Aquí es igual alquitranes. Entonces ya en la parte inferior se obtienen esos compuestos. Y una imagen más que tenía por acá. Vean, aquí por ejemplo tengo quizás una imagen un poquito más clara, más explicativa. Acá. Bien, toda esta parte de acá yo veo que tengo la torre y tengo diferentes platos, ¿ok? Y sabemos que en la parte superior se obtienen los gases más livianos o los compuestos más livianos, ¿no? Más claramente dicho. Aquí, por ejemplo, en la parte superior, como vimos hace rato, hay una tubería, ¿sí?, que va a direccionar el gas que se esté extrayendo de esta destilación fraccionada y va a ser transportado hacia otro lugar con seguridad. Ahora aquí tenemos otro tubo que está saliendo de la torre. Con seguridad es un gas un poquito más pesado, quizás arriba es un metano y aquí es propano, por ejemplo, o etano propano, y se direcciona este gas hacia otro lugar. Aquí, por ejemplo, ya tenemos lo que es la gasolina o quizás un gas un poco más pesado como propano o butano. Aquí hay otro tubo conectado a la torre y con seguridad es otro componente un poquito más pesado y se direcciona obviamente hacia otra dirección para que este compuesto sea tratado. Entonces esas son las torres de destilación. Como les digo, con seguridad alguna vez han visto en algún lugar cuando han estado viajando aquí en Bolivia, hay de estas torres que son torres de fraccionamiento del petróleo. Bien, quizás el problema que Bolivia tenía antes era que extraía solo el petróleo crudo y lo vendía así crudo, y ya otros países ya extraían esos derivados e incluso nos volvían a vender los derivados de nuestro propio petróleo. Puede parecer un poco chistoso, pero si no me equivoco, hasta hace unos 10 años atrás sucedía eso. Se extraía el petróleo de Bolivia, Bolivia vendía el petróleo crudo a un X país, este X país lo procesaba y nos vendía ya el derivado de petróleo. Entonces, ahora, por ejemplo, ya en Bolivia se ha intentado o se intenta ya tratar el petróleo mediante la planta separadora de líquidos. Pero bueno, eso ya es tener un poquito más de información sobre lo que ya es el petróleo en Bolivia. Bien, entonces eso sería el laboratorio del día de hoy. Ahora bien, aclarar algo muy importante. Estas torres de destilación han sido diseñadas, pero previamente por unas pruebas a escala menor, ¿sí? Y ustedes siempre tienen que tener algo claro sobre lo que es un laboratorio. Los laboratorios son básicamente lugares donde se realizan pruebas de algún proceso a pequeña escala, ¿sí? Y si básicamente funciona la experiencia, entonces yo ya puedo llevarlo a una mayor escala. Porque realmente dudo de que directamente el ser humano conoció el petróleo y dijo, bueno, esto de seguro tiene varios componentes y lo vamos a separar con una torre de destilación. Empecemos a construir la torre y listo, empecemos a extraer los derivados del petróleo. Con seguridad que no fue así, sino que han debido estudiar, analizar el petróleo y en algún laboratorio han debido ver lo que se obtenía y de ahí
como la experiencia con seguridad funcionó, entonces ya esa pequeña escala se llevó a una gran escala. Lo mismo sucede en las industrias. Imagínense una empresa que produce yogur, digamos. Este yogur con seguridad no agarraron un montón de litros y litros de leche y experimentaron si le salía un yogur o no, o qué era lo que le salía. Con seguridad lo han debido hacer un experimento a pequeña escala y vieron que funcionaba, que salía todo bien. Entonces, bueno, vamos a comercializar esto y vamos a hacerlo a gran escala. Y lo que quizás experimentaron en el laboratorio ya lo llevaron a una escala mayor, pero basándose en los principios que han debido llevar en laboratorio. Entonces, en laboratorio, ¿cómo se obtiene los derivados del petróleo? Con una destilación, ¿sí? Y vamos a fraccionar también esta destilación. Entonces acá, como ya hemos debido ver anteriormente en un anterior laboratorio, vamos a colocar en este caso el petróleo en un balón esmerilado, ¿sí? Y siempre hay que tener en cuenta de que todo esté bien sellado para evitar fugas, porque como vamos a empezar a calentar el petróleo, va a empezar seguro a desprender algún gas. Si el mechero boom se llega a tener contacto con este gas, puede haber una explosión. Si hay la posibilidad de trabajar con una hornilla que sea resistencia, donde no haya llama, es mucho mejor, pero hay que ver si va a llegar a las temperaturas que realmente deseamos. Bien, entonces tenemos el matraz de destilación. En un balón esmerilado, un balón que soporte elevadas temperaturas, vamos a colocar el petróleo y vamos a empezar a calentar a diferentes puntos de ebullición. El compuesto más liviano que se puede obtener del petróleo con seguridad es el metano. El metano, como es un compuesto liviano, va a tener un punto de ebullición bajo. Entonces, un ejemplo, vamos a decir que su temperatura de ebullición es 50 grados centígrados. Entonces vamos a calentar a 50 grados centígrados. Luego de haber obtenido este gas, hablando hipotéticamente que obtuvimos gas, vamos a calentar a 150 grados centígrados para obtener la gasolina. Entonces ya voy subiendo poco a poco la temperatura y tengo que tomar en cuenta eso. Yo no me voy a ir directamente a calentar a 300 y algo grados centígrados para obtener el alquitrán y después ir reduciendo la temperatura para obtener los compuestos más livianos. No tiene que ser así, sino que tengo que ir desde la temperatura más baja hasta la más alta gradualmente para obtener los diferentes derivados, ¿sí? Porque si yo me voy directamente, supónganse a 350 grados centígrados, voy a obtener el alquitrán, pero ¿qué habrá pasado con los otros compuestos? Porque ya habré sobrepasado su punto de ebullición. Entonces hay que ir gradualmente, hay que fraccionar, hay que hacer un fraccionamiento. Entonces, en un primer instante, voy a calentar este petróleo a la temperatura en la cual se obtiene la gasolina, que por ejemplo sería entre 25 a 60 grados centígrados. En estos casos, difícilmente se va a extraer gas, porque el gas es difícil de manipular y con estos materiales que aquí vemos en el laboratorio es complicado obtener un gas. Pero de que seguro se puede. Pero yéndonos directamente a la parte ya manipulable de los compuestos, la gasolina líquida ya se puede manipular fácilmente. Calentamos entre 25 a 60 grados centígrados y vamos a empezar a obtener gasolina. Una vez haya obtenido la gasolina, si a esa temperatura quizás ya no estoy obteniendo nada, retiro el recipiente, cambio de recipiente en esta parte de aquí abajo y toco uno nuevo y elevo la temperatura. Por ejemplo, vamos a poner el de diésel. Voy a calentar a 220 hasta 250 grados centígrados, así gradualmente. Y en ese caso ya voy a empezar a obtener diésel en el recipiente. Una vez haya obtenido el diésel, por ejemplo, quiero aceite de lubricación. Caliento entre 300 a 350 grados centígrados y ya obviamente en un nuevo recipiente y empiezo a obtener el aceite de lubricación proveniente del petróleo y así sucesivamente. Ahora bien, en esta parte experimental del laboratorio tenemos limitaciones porque ya es medio complicado llegar a temperaturas mayores a 300 grados centígrados. Ya es un poquito incluso complicado trabajar ahí por el calor y quizás no sé si el mechero llegue a ese nivel de calor, de temperatura.
pero al menos se habrán obtenido algunos derivados, ¿sí? Entonces ya quizás esto han ido mejorándolo con el tiempo para tratar de obtener diferentes derivados y así sucesivamente. Y así se obtienen entonces en laboratorio los derivados del petróleo. Ahora bien, en cuanto a las observaciones, en laboratorio es un tanto dificultoso la obtención de todos los derivados del petróleo debido a la resistencia de los materiales para ser sometidos a elevadas temperaturas, era lo que veníamos diciendo, ¿sí? Y entonces eso sería el laboratorio del día de hoy. Ya de seguro muchos hemos visto los derivados del petróleo como son físicamente. A ver. Bueno, no me muestra en sí algunas imágenes donde se pueda ver exactamente eso. Bueno, pero ya de seguro conocemos el olor y la apariencia de la gasolina. El diésel es un poquito ya más oscuro, quizás más viscoso y así sucesivamente. Bien, entonces eso sería la clase del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda, sugerencia, curiosidad o algo, puede preguntar.